Chile es un país totalmente democrático. Y no hables sin primero conocer nuestra historia. Qué pena ver tu ignorancia. Es lo que pasa, que entonces sales para un país del que están orgullosos de que sea libre, bienvenido a la libertad, pero no opines de política. Inmigrantes que no saben qué es un completo y lo preparan. Eso no es un completo, la degradación de la cultura chilena. ¿Qué crees de eso? En el canal preguntan que qué creemos de Gran Hermano Chile. Bueno. Hola mis terremoteros, bienvenidos a un video más entre terremotos con Lisander Y Nauris. Ahora sí quedó. Vamos a hacer terremotos ahora porque vamos a estar respondiendo los comentarios de nuestro pasado video en el canal Tarequeando con Nauris, donde hicimos un video sobre el completo, pero no cualquier completo, aunque todos los completos son especiales. El completo que probó Luisito Comunica en La Media Naranja. Restaurante radicado en Viña del Mar que tiene una peculiaridad, que es dirigido por venezolanos. Así que vamos ahora a temblar con los comentarios. Dale, terremoto. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Dale duro, terremoto! Después me voy a arrepentir de hacer estos movimientos. En la primera parte del video estaré haciéndole 3 comentarios principales que predominaron en el video de El Completo Chacarero, donde el lugar que visitó Luisito Comunica. Luego, en la segunda parte, vienen las preguntas y comentarios que dejaron en el primer video en este canal. Preguntas y comentarios, terremoto. Vamos a empezar suave. Dice @Diego González: querida Nauri, te engañaron. Eso nunca ha sido un completo, menos preparado por manos extranjeras. Dice @Ganesha: ojo, que en el completo el pan siempre está caliente y me molesta un poco que los venezolanos quieran cambiar nuestras tradiciones por las de ellos. @Pchile: inmigrantes que no saben qué es un completo y lo preparan. El completo solo lleva tomate, palta, mayo, lo demás, eso no es un completo, la degradación de la cultura chilena. Y dice @Julio Rodríguez: se ve muy rico, pero un completo chileno no es completo chileno si no es preparado por chilenos en un local chileno. ¿Qué crees de eso? Llenos de xenofobia, completamente. Dicen que los venezolanos, y con venezolanos yo infiero que inmigrantes, todos los que llegamos acá que no somos chilenos, hemos venido a cambiar, no hemos venido a cambiar. Queremos que la cultura chilena nos enriquezca, pero también nosotros aportar nuestro granito de arena y enriquecerla. A ver, que este local venezolano tiene su toque venezolano. Eso es bueno, pero es más con respecto a esto. Les tengo ejemplos. El chumbeque que es tan chileno, que es tan tradicional, que es de Iquique. El chumbeque lo introdujo un cantonés, un doctor cantonés que trabajaba en las salitreras de Iquique. Se casa con una chilena y a partir de ahí es que surge el chumbeque, porque su esposa era dulcera. Entonces el chumbeque es menos chileno porque lo creó un cantonés. Al contrario, enriqueció la cultura chilena. Pero además el crudo alemán. ¿Tú sabías que hay un día del crudo alemán? Un día nacional del crudo alemán en Chile, que es el 12 de abril. Y el crudo alemán es, como lo dice el nombre, de origen alemán, pero se introdujo acá a Chile por alemanes. Y a partir de ahí se le fueron agregando sabores chilenos bien ricos y ya hay la versión de crudo alemán chileno. Entonces, dígame, ¿es menos chileno eso porque lo introdujo un alemán? Dejémonos de xenofobia, por favor, y de odiar a los inmigrantes. Entran personas al país, buenas, malas, como todos, pero en su mayoría queremos estar bien. Por otra parte, creo yo y muchos suscriptores que también nos hicieron comentarios similares, esos comentarios sí son la mayoría, que están orgullosos de que nosotros, en tu caso, en tu canal Tarequeando con Nauri, nuestro canal Tarequeando con Nauri, Maestro. están orgullosos de que tú le muestres al mundo la gastronomía chilena y que al mismo tiempo te guste. También están orgullosos de que, en este caso específicamente, emigrantes venezolanos, en vez de hacer la comida venezolana, tratan de mantener la comida tradicional chilena. Que le agregan algo especial, algún toque. Claro, yo estoy seguro que los mismos chefs chilenos respetan la cocina tradicional y en algún punto te hacen un giro de tuerca y le agregan un contenido nuevo. Entonces no se trata de dónde tú provengas, mientras que respetes y aportes. Hay un caso peculiar que dice: como chileno debo expresar mi molestia al haber escuchado que le dijiste sándwich al completo.
A ver, nosotros hablamos para personas de todo el mundo. Estos videos solamente no se ven en Chile, los videos que hacemos. Aspiramos que lo vean desde un chino, no sé, en Canadá, Estados Unidos, donde quiera. Y en el mundo tiene diferentes nombres, digamos a modo general, para que las personas se orienten sobre qué estamos hablando. Si yo te digo, ¿quieres un completo y no eres chileno, nunca lo has comido, no vas a entender de qué te estoy hablando? Pero si digo, es parecido al hot dog o al perro caliente, pero con otros ingredientes, riquísimo, delicioso, pero digamos que esa es la base. La base es un pan con salchicha y de ahí, bueno, los ingredientes es lo que lo diferencia de un hot dog normal. Así que, por favor, vamos a dejarnos de radicalismo. Claro, pienso que sería similar a cuando yo uso el término caramba. Caramba, ahora entendí. Caramba, qué bueno eso. Caramba, eres chileno y no me entendiste. No, no me importa. Yo sigo diciendo caramba porque yo soy cubano. No, al contrario, que digo que caramba, para mí, caramba sería lo similar a decir pucha. Pucha, así mismo, pucha. Pucha tal cosa, caramba tal cosa. Entonces, para que el cubano entienda qué significa pucha, le tengo que decir que pucha es similar a caramba, porque nuestro canal es internacional. Exacto. Y que viva Chile para el mundo. Entonces había un debate extra que surgió también en el video con respecto a la salchicha o vianesa. Dice @jchefe. No es vianesa, es vienesa. ¿Qué tú crees de eso? A ver, por varios comentarios que me hicieron, creo que es vienesa, que yo lo dije mal, mis disculpas en el video, pero esta es vienesa. Nosotros llegamos por el norte y cuando llegamos nuestros otros amigos cubanos nos dijeron vienesa, porque son cubanos igual que nosotros. A ese mismo comentario de @jchefe hay dos comentarios que se contradicen. Dice @José Martínez, da lo mismo, la mayoría le dice vianesa. Y sin embargo dice @Pablo, nadie le dice vianesa. Entonces, si los chilenos están tan divididos en ese aspecto, ¿cómo pretenden que nosotros los inmigrantes que no conocemos la cultura estemos totalmente en lo cierto? Pienso yo que deberían hacernos comentarios en la caja del comentario precisamente, ¿es vianesa o es vienesa? Queremos aprender. También está lo otro, que algunos dicen que no es vienesa, que es salchicha. He leído muchos comentarios, porque sí lo leemos todos los comentarios. Gracias. Así mismo, no dejen de hacerlo. He leído en los comentarios que más para el sur sí le dicen salchicha. Y más para el norte le dicen vianesa o vienesa. Tienen que aclarar ese aspecto. Que cuando nosotros estamos en el norte, en Iquique, cuando fui a la primera tiendita de abasto a comprar mi primera vez en el capitalismo, yo dije, dame un paquete de salchicha. Y no me entendió. No, salchicha, esto. Pues los comentarios nos han aclarado que para el sur ellos le dicen salchicha, porque al perro salchicha no le dicen perro vianesa. Este fue un comentario. Que al perro salchicha no le dicen perro vianesa. Vamos para la otra, que es lo que hablamos. Ahora, hay una pregunta que coincide mucho, varios, aunque no es la mayoría. ¿Por qué mostraste solamente el completo chacarero? Lo mostré porque es el video que probó Luisito Comunica en La Media Naranja, en ese negocio. Y yo quería probar lo mismo que Luisito Comunica probó ahí. Pero Luisito Comunica en su video no dice que es el mejor. No. Ni yo tampoco lo digo. Según lo que yo tenía entendido, el completo tradicional es el completo. Que lleva palta, mayonesa, chucrut, tomate, salsa americana, la vienesa por supuesto y el pan. Pero veo en algunos comentarios que me dicen que el italiano es el tradicional. Díganme ustedes, el completo chacarero es una versión del completo, es que hay varios. Yo estuve leyendo y hay muchísimos tipos de completos. Continuamos con otro aspecto. En el video mencionaste que la técnica que Luisito emplea para comerlo es arrancándole la punta del pan, porque que la primera mordida en la punta del pan como que sería pan solamente. Entonces le arrancan la primera parte del pan y quizás lo sopeas con la mayonesa y te lo comas por separado y después agarras una mordida. Muchos comentarios hablan de que comer el completo es un arte que se aprende desde chiquito. Esta técnica yo la verdad que solo se la he visto a Luisito Comunica, no es que haya tenido los grandes estudios ni conversaciones sobre completo, pero tengamos en cuenta que en el video Luisito va a 3 lugares, pero de esos 3 lugares 2 son chilenos. El segundo, que es el que yo visité, es de venezolanos con comida tradicional chilena, pero los otros 2 son de chilenos y le enseñan la técnica en esos locales chilenos. Sí, en el primer restaurante es donde él menciona la técnica. Sí, que es de chilenos. Algún chileno se lo dijo. Díganme ustedes
si esta técnica ya la conocían, si es una técnica chilena, si no lo es. Yo les cuento mi experiencia. La primera vez que me comí un completo, lo comí mordiéndolo así salvaje por el medio, me llené todo. ¿Por el medio? Por el medio. ¿Te acuerdas? Lo comimos en Iquique por el Mall Sofre por ahí. Ah, sí. Fue un chori completo. Ay, Dios mío, no me maten por esto. Fue un choripán, no ha dicho nada. Tranquilo. Perdónenla. Que voy a generar más comentarios. Perdónenla. Bueno, la primera vez la mordí por el centro y me llené todo y eso fue una historia. Después lo comí por la punta, pero por la punta el primer bocado es puro pan. La tercera vez que he comido completo, o sea, la tercera técnica que he utilizado es esta de quitarle la punta y es súper cómoda. Porque le quitas el exceso de pan y el primer bocado es la salchicha con las salsas, con el pan, es súper rico. Para mí es rica la técnica, me gusta. Claro, hay uno que aclara que el pan se pica completo. De lado a lado se abre completo. Entonces quizás ahí es donde te evita la punta que sea puro pan. Ya la punta ya se agarra a algo de la salsa, a algo de la salchicha. A mí me gusta la técnica de la punta. Hay comentarios de @Jorge, dice Jorge, paso de este video y voy por más videos que no sean publicidad. Como que entendió que este video va de publicitar la media naranja. A nosotros no nos pagaron la media naranja por hacer este video, lo hicimos, de hecho por el video de Luisito, pero al llegar ahí les digo que la atención es buenísima, que nos dijeran, ok, graben, pueden pasar a la cocina. La comida estaba riquísima porque no solo el trato en lugar, y al final vas a comer y quieres que sea un todo, que la comida esté rica. Y estaba rica, así que yo... Las veces que tenga que hacer un video en la media naranja, los voy a hacer, ojalá fuera todos los días, y todo fue súper lindo. Claro, que el ir todos los días a grabar a la media naranja, aunque te inviten, aunque no pagues, ese dinero no te lo estarías ahorrando porque tendrías que gastarlo en el gimnasio. Sí. A mí me encanta el completo, déjenme decirles, me encanta la comida chilena. La adoro, es rica, es engordante y embriagante. Pero nunca se te ocurra prepararla. No, No te metas ahí. la mentira, mis besos para los que nos dicen cosas lindas. Claro, hay muchos chilenos que nos han ayudado demasiado y nada, con los chilenos hasta ahora, físicamente, hemos tenido muy buenas experiencias. Todos. Y además, en los comentarios no pasa nada. Nosotros sabemos lo que vale la libertad de expresión. Como saben, salimos de un país en el que hemos nacido y vivido bajo un régimen autoritario y valoramos la libertad. Por lo que en este canal, precisamente es para eso, los comentarios. Necesitamos que sean libres y expresen todo. Todo lo que quieran decir es bienvenido acá. Con respeto, igual que nuestras respuestas, con mucho respeto. Claro. Pero no obstante eso, ya vamos a entrar a comentarios terremotos fuerte. Ya se siente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya vienen los comentarios relacionados con el primer video publicado en este canal, Entre Terremotos. Vamos allá. Dice, siempre supuse que debiste salir de Cuba por tus videos de YouTube. Sí, fue una de las principales razones. Salí de Cuba porque en mis videos mostrábamos la realidad cubana. Sabíamos que íbamos a tener consecuencias muy malas que podían ir hasta de presos a cualquier cosa. Y no solo yo, sino mi familia. Así que el hecho de tener mi canal de YouTube y hacer ver al mundo la realidad cubana, que Cuba no es el paraíso que es una dictadura, sabía que eso me iba a traer problemas, entonces emigramos hasta este lindo país y aquí estamos. Gracias a Dios. Ya aquí estamos metiéndonos en territorio peligroso. Magnitud 8 yo creo. Sí. Dice @Beto Chiramos. Chile es un país totalmente democrático. Y no hables sin primero conocer nuestra historia. Al parecer hablaste algo sobre la historia de Chile. No, para nada. Yo hablé de mi historia. Toda una vida viviendo en una dictadura de izquierda. Es mi experiencia, una dictadura comunista. Yo sé de lo que estoy hablando. De hecho, en cuanto a la historia de Chile, a Lisandra y a mí nos gusta investigar muchísimo. Ayer estábamos viendo un video de O'Higgins, déjame decirle. Entonces, ya por ahí vamos. Que nosotros queremos incluirnos en toda la cultura chilena, no hablar por hablar, es verdad, pero no hablamos de historia. Sí, hay algo que tienden a confundir. Nosotros hablamos de nuestra experiencia porque conocemos en lo que puede convertirse una izquierda poderosa. Cuando la izquierda logra sobrevivir a más de 60 años de mandato, sin amenaza de la derecha, sin amenaza de nadie que piense lo contrario, todos en un paraíso de izquierda, sabemos las consecuencias. Entonces, quizás no conocemos, como nos explicaban algunos comentarios, que si de izquierda extrema, que si izquierda centro, que si centro derecha, que si centro centro.
centro, no sé si sea posible, que sí, derecha extrema. Quizás eso no lo conocemos, porque solo conocemos la extrema izquierda. Pero muchas promesas que hace la izquierda acá también no las hicieron. Y no las cumplieron. Pero sí creo, en mi experiencia personal, he vivido más, hemos sentido más el radicalismo extremo, el odio extremo, más viniendo de los de izquierda que viniendo de los de derecha. Por ahí van las cosas. No conocemos la historia de Chile, no sabemos cuántos partidos políticos tiene y creo que en el video realmente no se habló de eso. Pero me parece muy bien que hayan varios partidos, que esté la izquierda, que esté la derecha, que haya democracia, porque de eso se trata, de que en el país no se diga, no, nada más pueden ser de derecha, no, nada más pueden ser de izquierda, sino que haya libertad de tú escoger. Pero no estoy a favor de la violencia, del ofenderse, de seas del partido que sea. Si quieres que tu partido predomine, pues haz cosas buenas para que pase. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos que la economía del país sea de derecha, porque es indudable que la economía capitalista impulsa la economía de cualquier país y queremos entonces un sistema social de izquierda. Eso no puede ser, porque son totalmente opuestas. Es lograr el término medio, pero teniendo en cuenta que las dos no se pueden unir, porque cuando en un país se comienzan a nacionalizar las empresas, cuando las grandes empresas extranjeras tienen miedo a que se nacionalicen su empresa, a que les quiten por lo que tanto han luchado y comienzan a irse del país, ahí es donde la economía se va abajo. Y es lo que nunca va a pasar con Chile, porque Chile tiene muchas cosas buenas. Bueno, en fin, sí a la tolerancia. Pero le responde @Jonathan, dice, creo que ellos están hablando de sus experiencias personales. Él dice correctamente, ven lo que yo digo, el tono es menos agresivo y dice, creo, no te lo impongo. Dice, Gracias, Jonathan. Claro, dice, creo que ellos están hablando de sus experiencias personales. Aquí ella es libre para opinar lo que quiera. Es lo que pasa, que entonces sales para un país del que están orgullosos de que sea libre, bienvenido a la libertad, pero no opines de política, porque no sabes nada de nosotros. Y solo cosas buenas. ¿Te gusta el completo? Si encuentras un defecto, no lo digas. ¿Ok? No lo digas. Entonces... Y entonces dice @Eduardo, estás totalmente errada y sesgada políticamente. No puedes comparar un gobierno con una dictadura. Qué pena ver tu ignorancia. O sea, más de lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Este último comentario generó mucha polémica y estuvieron ahí debatiendo, algunos nos defendieron, muchas gracias a ellos. Gracias. Y más que defendernos, sencillamente hablaron de lo que se habló en el video. Le trataron de traducir el video a Eduardo. Eso habla también bien de muchos chilenos, de la mayoría de los chilenos. Porque como al ser un comentario un poco agresivo, qué pena tu ignorancia. 33 años viviendo bajo un régimen dictatorial, eres totalmente ignorante, no conoces lo que es la izquierda, ¿no? Y es bonito que te defiendan, que se debata en la caja de comentarios. Es muy bonito. Otro comentario que generó mucha polémica. Ya casi estamos terminando. ¿Cuál será? Dice, para tu información, en Chile los que están y estuvieron a favor del golpe de estado de genocidio en Chile son la derecha. Infórmate más antes de hablar de la política de un país que ni siquiera conoces. ¿Es verdad? Tiene toda la razón. Ahora, ¿en dónde se equivoca? ¿En que tú hablaste de eso? No, para nada. Tú hiciste una disertación política de Cuba y de Chile, ¿no? E incluso en el video yo digo que la dictadura de mi país es comunista, pero la dictadura de Chile fue de derecha. Yo estoy consciente de eso, por eso es que digo que los extremos son malos. Yo no estoy a favor de ninguna dictadura, ni de la izquierda ni de la derecha. Al final hay muchísimos políticos tratando de favorecerse, de enriquecerse con el pueblo. Lo que queremos es un gobierno que nos ayude al pueblo. Y la última pregunta, @Felipe dice, Nauris, una pregunta, ¿por qué ya que estás en Chile no puedes demandar al gobierno cubano? No se puede, si no ya lo hubiera hecho. Es que no es tan fácil. Muchos cubanos hemos emigrado y los cubanos donde quiera que estemos hacemos oír nuestra voz. De hecho, de esta forma lo estamos haciendo para que las personas sepan la realidad de lo que se vive en Cuba. Pero como una demanda formal del gobierno, No se puede. Tristemente. No se puede. Pero me dijiste que es la última pregunta. Sí. Pero hay una pregunta que hicieron al canal y yo quería preguntártela a ti. Ya que tú me preguntas tanto, ahora te voy a preguntar yo. Oh. Como aquí entre terremotos nos gusta el chismecito, en el canal preguntan que qué creemos de Gran Hermano Chile. Bueno. Es un reality show. Exacto, estos realities en Cuba no se transmiten. Salimos y hemos visto un par de capítulos. Bueno,
4 o 5 capítulos. Nos gusta el chismecito también. Y me salen muchas notificaciones en internet constantes, que son las que más leo. A ver, mi criterio, muy personal, es que me he dado cuenta que Chile, la sociedad chilena, tiene un gran conflicto interno. ¿Por qué digo esto? Porque toda esta situación de la pincoya, casi no lo he visto, casi no lo conozco. Connie. Y con Luca, nos explican que Luca es como un chico cuico. Cuico y de la derecha, lo dicen ahí en... Ajá, cuico de la derecha, exacto. Y entonces creó una guerra, un conflicto, las redes sociales explotaron. O sea, ya Lucas quedó eliminado. Casi no lo sabemos nada. No lo hemos visto más, no sabemos a quién más. Deja ver si estamos haciendo esto y ya han eliminado a la pincoya o a Connie. Muy difícil. Connie va a ser la ganadora. Sí. Y puede que hasta la pincoya sea la ganadora. Creemos que ahí va una de las ganadoras. Tienen la mayor parte del público la apoya a ella. Del público que vota. Porque hay una contradicción. Porque cada vez que leen una noticia ponen el titular algo referente como como equivocado de Luca, como la aberración de Luca, el mal comportamiento de Luca. Leo el artículo y pone a Lucas como un ogro. Siempre. Durante todo este proceso antes que Lucas fuera eliminado. Y cuando veías los likes y los dislikes, tenía 40 dislikes y 3 o 4 likes. O sea, hubo un grupo al que realmente le disgusta ese tipo de artículos criticando a Lucas. Exacto, y sin embargo no prevalece más el otro. Entonces nada, yo pienso que sea una cuestión social, una cuestión como que el cuico es la minoría, ¿no? Entonces Lucas representaba a los cuicos y sencillamente perdieron por ser, digo yo de mi experiencia desde afuera. Sencillamente la pincoya y Connie representan a la población trabajadora, ¿no? A la mayor población más folclórica, más tradicional, quizás la que más se identifica y más votan, mientras que quizás los otros lo consumen poco, no votan. Es que ¿por qué nos llama tanto la atención? Nosotros hemos visto reality show de, por ejemplo, de España, digamos MasterChef, no sé, otros reality show, y nunca la condición social de la persona, como que si es rica o pobre, o su inclinación política, que si es de izquierda o de derecha, nunca ha sido importante dentro del reality show para que gane, o sea, para obtener los votos populares. Y vemos que en Gran Hermano sí, que en Chile sí, que más bien el conflicto que hay ahora mismo en Gran Hermano es que quién gana, como que si la izquierda o la derecha. Eso es lo que vemos, es mi percepción. Yo la verdad que no tengo como que ninguno preferido ni nada, porque es que no lo vemos. Hemos visto como 4, pero se nos pegan los nombres y nada. Desde nuestra perspectiva, con mucho respeto, hemos respondido esa pregunta. Claro, porque hay una, tú no metiste en este. Yo no iba a tocar eso, tú no metiste en este. Él lo sabía, él me lo leyó y dice, ay, ¿para qué vamos a meternos en eso? Que yo veo, amigo, como que no es chismecito. De todo modo es un juego y al final todo está bien, no pasa nada. Es pura diversión. Pero, ¿qué pasa? Mira, hay una escena en la que Lucas tiene un desodorante de spray y la pincoya le viene a discutir, ellos están discutiendo, están acalorados, están eufóricos, y Lucas a una distancia de 1,5 metros, ni siquiera la apunta al rostro, hace así, no estira ni el brazo, hace así, de aquí hace. Y riéndose dice, no te me acerques. Está bien, están fajados, están diciéndose, pero realmente no le disparó directo a los ojos, no le agredió, no nada. Pero, ¿qué pasó en las redes sociales? Así está Chile. Un señorito cuico le tira spray directo al rostro de una señora y no lo sancionan. Y sale impune como siempre. O sea, no están hablando sobre un hombre que, aunque sea de lejos, le un spray a una mujer. Ok, está bien, no lo hagas, pero es lo que tú dices, a un término, cuico, así estamos, impune como siempre. Entonces eso sí nos ha llamado mucho la atención, que detrás de un supuesto reality show de convivencia, de gente que te dicen, no sé, hay un trasfondo político y social que me demuestra que Chile realmente tiene un gran conflicto social interno. Recuerden ver esos videos en Tarequeando con Nabri. Recuerden seguir el canal por allá, comentar todo, hacer todo tipo de preguntas, pero por favor, existen otros temas también. No todo es político, por supuesto, aquí no vamos a tratar todo político. Y claro que si te gustó, suscríbete, estás viendo este video, pues chismecito nada más y no le has dado el botoncito rojo de suscribirte y no le has dado al like, Mira que con eso crecemos.
Ya saben, si les gustó el video, compártanselo a toda la familia. Miren estos cubanos huevones que han llegado aquí. Estos cubanos medio locos, pero que aman Chile. Traten de seguirnos, no pierdan ninguna notificación. Recuerden que en el chat nos ponemos activos y estamos ahí comentándonos directamente mientras transcurre este estreno. Y pues sigan nuestra vivencia y nuestra experiencia acá en Chile. En los dos canales, Tarequeando con Nauris y Entre Terremotos con Nauris y Lisander. Nos vemos en otro video. Las dos manos ahora, tienen que ser las dos manos. Terremoto, terremoto, dale duro, terremoto.